En el tutorial de hoy vamos a hacer esta diadema al crochet con punto abalorio. Estaremos usando una lana con aguja número 5, aproximadamente 350 gramos porque no llegamos a usar todo el ovillo. Vamos a poner manos en el ganchillo. Para esta ocasión vamos a usar 75 cadenitas que vamos a tejer con nuestra aguja número 5, pero un consejito que te puedo dar es que la hagas con un número más grande para que no te queden ajustados. Y luego vuelves a retomar la aguja con la que vas a tejer. Este es un consejito que no viene mal cuando a veces apretamos un poquito de más. Hacemos las 75 cadenitas y una vez que las tengamos a todas, vamos a tejer de la parte de atrás de nuestra cadena. Vamos a usar estos lomitos de burro que han quedado por aquí y empezaremos haciendo medios puntos altos. Aquí les muestro de dónde vamos a empezar a cogerlos. Hacemos una lazada, dejamos 2 lomitos y vamos a picar en el tercero para hacer nuestro primer punto medio alto. Medio porque lo cerramos en 1. Es un punto alto cerrado en una sola vez. Y por eso les decía de tejer las cadenitas con una aguja más grande para que a la hora de agarrar estos lomitos no se les haga muy costoso. Eso sí, esta primera vuelta cuesta un poquito, pero ya después esto marcha sin complicaciones. Entonces estaremos tejiendo sobre 73 puntos. De aquí saldrá nuestra diadema. Aquí podemos observar que al haberlo cogido de los lomos, la espiguita queda hacia abajo y es una manera bonita de empezar. Terminamos la vueltita de puntos medios altos y lo que vamos a hacer en nuestra segunda vuelta es levantar una cadenita porque ahora vamos a hacer puntos bajos cogidos de la hebrita de atrás. Vamos a hacer estos puntos bajos cogidos siempre de la hebrita de atrás. De esta manera nos va a quedar del lado del frente una cadenita muy linda. Vamos a cogerlo, como acá les digo, de las dos no, de adelante no, de la cadenita de atrás. Toda esta vuelta es de puntos bajos cogidos de la parte de atrás. No tiene muchas complicaciones, solo que en cada una de las vueltas se irá formando un dibujito. Este es el que vamos viendo. Se nos tiene que notar la cadenita en la parte delantera. De esta manera sabremos que estamos haciendo bien esta segunda vuelta. Seguimos así hasta completar nuestros 73 puntos. Una vez que llegamos al final y observamos que está todo perfecto, vamos a ir a la vuelta número 3 haciendo 2 cadenitas de subida, giramos el tejido y ahora vamos a hacer puntos medios altos como hicimos en el comienzo, pero los vamos a coger también de la hebra de atrás. Puntos medios altos de la hebra de atrás. Así los vamos a ir cogiendo de esta manera y también esto va a formar otro dibujito de la parte delantera que le va a dar esto tan particular que tiene nuestra diadema. Se habrán dado cuenta que haciendo puntos básicos, pero cogiéndolos de diferentes maneras, podemos hacer que nuestro tejido coja una forma diferente. Así que lo bueno es probar, jugar con esos puntos y siempre animarnos a cosas nuevas. No te limites porque el tejido es un sinfín de novedades. Cada día vas a aprender cosas diferentes.
Vamos a seguir tejiendo esta tercera vuelta hasta el final porque ahora está por llegar la vuelta que más me gusta, la de los puntos avalorio. Llegamos al final de la vuelta 3 y vamos a hacer 2 cadenitas de subida y giramos el tejido. Presta atención en esta vuelta número 4 porque vamos a empezar a hacer el punto avalorio y lo vamos a coger de ambas hebras. Una vez que identificamos dónde vamos a poner el medio punto alto, arrancamos con una lazada y vamos a hacer 2 puntos medios altos antes de empezar con nuestro punto avalorio. Hacemos esto al comienzo y también en el final. Vamos a hacer una cadenita, saltamos un punto y en el próximo vamos a hacer un medio punto alto. En este agujerito que acabamos de originar es donde vamos a poner 3 medios puntos altos sin cerrar. Pongo el primero, pongo el segundo, los voy dejando todos en la aguja, pongo el tercero, los cierro todos de una sola vez. Así es como empieza a quedar nuestro punto. Lo dejamos abierto, vamos a saltar un nuevo punto, agarramos lazada y en el próximo punto vamos a hacer otro medio punto alto. Esto lo vamos a ir repitiendo en toda esta vuelta. Una vez que tenemos nuestro punto medio alto, vamos a agarrar esas 3 lazadas a las que vamos a ir dejando en la aguja. Agarramos lazada, punto y una vez que las tenemos a las 3, ajustamos y cerramos. Y dejamos abierto una vez más. Volvemos a coger lazada, saltamos un punto, en el próximo hacemos el medio punto alto y así sucesivamente. En ese mismo medio punto alto vamos a hacer un punto avalorio. Es juntar estos 3 puntos en la aguja y cerrarlos juntitos. Ahí está. Así hasta terminar toda la vuelta. Y miren qué bonito está quedando. Damos vuelta al tejido, hacemos 2 cadenitas y empezamos a hacer un medio punto alto en cada punto, pero lo cogemos desde las 2 hebras de arriba. Esto es importante porque estamos como volviendo a hacer la serie de estas 4 vueltas, como hicimos en la primera, agarrando el punto desde las 2 espiguitas. Así en cada uno de los puntos, sin saltarnos ninguno, hacemos medio puntos altos hasta llegar al final de la vuelta. Si nos ponemos a contar, la diadema constará de 4 vueltas a las que vamos a repetir en 3 ocasiones. Ya hicimos una serie de 4 vueltas hasta el punto de avalorio y ahora estamos empezando una nueva vuelta. Esta sería entonces nuestra primera vuelta de medios puntos altos que hicimos al comienzo. Hacemos esto hasta llegar al final para así arrancar con la vuelta número 6. Levantamos una cadenita al aire, giramos el tejido y ahora empezamos a hacer puntos bajos que los vamos a coger de la hebra de atrás. Recuerdan que esto ya lo hicimos, sería la vuelta número 2, en este caso es la vuelta número 6, vamos a hacerla toda de puntos bajos cogiéndolos de la parte de atrás y vemos cómo nos va quedando esa cadenita igual que en la parte inferior. De esta manera es como que estamos cerrando el dibujo del punto avalorio que nos queda en el centro. Vamos a hacer puntos bajos cogidos de la hebra de atrás hasta terminar toda la vuelta. Y así es como nos va quedando del derecho
y también del revés. Es precioso este punto, por eso tenía muchas ganas de hacer este tutorial. Aquí les estoy mostrando cómo las vueltas se están repitiendo. Vemos cómo estamos repitiendo lo mismo que ya hicimos en la parte de abajo. Vamos por la segunda vuelta. Ahora tocaría hacer la tercera y en la cuarta haremos el punto avalorio. Vamos a levantar 2 cadenitas y damos vuelta el tejido porque ahora empezaremos a hacer la vuelta de medios puntos altos donde la vamos a coger de la parte de atrás de nuestra espiguita. Esto ya lo hicimos, así que ya lo tenemos aprendido. Medios puntos altos cogidos de la parte de atrás de la espiguita. Vamos a ponerle un poquito de marcha porque esta vuelta se está repitiendo y una vez que la terminemos vamos a pasar a la vuelta número 8, que es la de los puntos avalorios, que correspondería a la vuelta número 4 de la parte anterior. Terminamos la vuelta y ya podemos ver qué bonito está quedando con este punto avalorio. Así que ahora vamos a repetirlo como hicimos la vez anterior, 2 cadenitas al aire y arrancamos haciendo medios puntos altos cogiendo las 2 hebras de la cadenita o del punto anterior. Una cadenita de separación y saltando un punto agarramos lazada y hacemos el medio punto alto donde vamos a introducir el punto avalorio. 3 medios puntos sin cerrar. Vamos a poner dentro de este agujerito y los vamos a cerrar los 3 juntitos. Bueno, me salió un versito, pero eso es todo lo que hay que hacer. Los vamos ajustando y cerramos. Al punto avalorio no le hacemos cierre, saltamos un punto, lazada y medio punto alto otra vez, donde ponemos el próximo punto avalorio. Este punto está muy de moda, lo he visto en muchos otros diseños y también tengo para un próximo tutorial que voy a hacer un chal que me encantó, ya tengo la lana y todo y quiero mostrárselos. Así que espero que estén expectantes como yo lo estoy. Vamos a seguir haciendo nuestros puntitos avalorios hasta terminar esta vuelta número 8. Hacemos 2 cadenitas de subida y giramos el tejido porque ahora toca hacer medios puntos altos, pero los vamos a coger desde las 2 hebras. Vamos a usar la espiguita de arriba de todos los puntos. Así que ahora vamos a hacer estos medios puntos altos cogidos desde arriba usando las 2 hebras. Intentemos no saltar ningún punto. Nos vamos a dar cuenta que algunos son fáciles de identificar, pero el que está justamente arriba del avalorio está un poquito como escondido. Por eso lo tenemos que identificar bien. Así lo vamos a buscar y en cada uno de ellos vamos a hacer nuestro medio punto alto hasta terminar la vuelta número 9. Una cadenita al aire y tocaría hacer puntos bajos cogidos de la hebra de atrás. Esta sería nuestra vuelta número 10 a la que vamos a hacer los puntitos bajos y los vamos a coger de la hebra de atrás. Yo repito y repito porque como siempre les digo, podemos aprender de muchas maneras y creo que escuchando es otra manera de aprender. Y repasando también y entendiendo lo que estamos haciendo. Cuando lo miramos empezamos a darnos cuenta
qué función ha cumplido cada una de esas vueltas que hemos estado haciendo. La que hizo la cadenita de vista, la que hizo el punto avalorio, la que dejó el puntito por detrás, y etcétera, etcétera. Así que entendiendo esto y aprendiéndolo una vez, te ayudará a crear tus propios diseños. Si todavía no aprendiste los puntos básicos, te invito a que vayas a la lista de reproducción que tenemos en el canal y así poder empezar desde cero. Vamos por la última vueltita, hacemos 2 cadenitas al aire, giramos el tejido y ahora nos tocaría hacer medios puntos altos cogiendo la hebra trasera. ¿Te suena de algo? Esta sería la primera vuelta que hicimos y la última que vamos a hacer. Estamos como tejiendo de forma capicúa para que nos quede parejo de ambos lados. Última vuelta de medios puntos altos cogidos de la hebra trasera para terminar el diseño de nuestra diadema. Ponemos un poquito de marcha porque ya quiero darle la forma final con nuestra costura. Hacemos esta vueltita y nos vemos para darle las terminaciones. En el último puntito vamos a cerrarlo y a dejar una hebra más larga que vamos a usar para coser nuestra diadema. Cogemos una aguja para lana, la enhebramos. Antes de empezar a coser, vamos a ubicar las partes, dejando la parte trasera hacia afuera y la parte delantera hacia adentro. Vamos a coger la mitad y las vamos a enfrentar, mitad con mitad. Y la que queda hacia afuera la enroscamos arriba de la otra. Como estamos haciendo, es muy difícil explicarlo, es más fácil verlo. Hacemos un sándwich de lana. Es importante que podamos coger bien todos los puntos y no dejar que ninguno se nos escape. Así que vamos a ir haciéndolo de a poquito, puntito por puntito, entro, salgo, y una vez que tengo esta esquina bien ubicada, ya los puedo coger a los 4 juntos. Esto no tiene mucha ciencia, pero sí mucha paciencia. Así que vamos a ir cosiendo y escondiendo los hilitos que nos quedaron para desaparecer. Así que vamos a hacer este trabajito que ya nos falta muy poquito. Eso sí, vamos a pasar las 4 capas, estiramos bien y volvemos a pasar hacia el otro lado las 4 capas. Y esto lo vamos haciendo hasta que cubramos toda la superficie. Tenemos que ajustarlo para que no se nos desarme cuando nos lo pongamos en nuestra cabeza. Le hacemos un buen remate en nuestra costura para que no se nos escape y una vez que lo tengamos ya podemos darle la vuelta. Intenta que no quede muy grueso, pero sí bien firme. Escondemos el hilito y lo cortamos. Ahora sí es la hora de la verdad y podemos ver cómo quedó nuestro resultado final. Me encanta este diseño. Lo vamos a medir. Terminadito, tiene aproximadamente unos 46 centímetros en total, pero como estira, calculamos unos 50, 55 centímetros, que es lo que tiene más o menos nuestra cabeza. A partir de aquí puedes tomar otras medidas, si vas a usar la misma lana y la misma aguja, para calcular, para hacerla o más grande o más pequeño. Esto varía siempre que las lanas sean distintas o la aguja sea distinta.
Todo es estimativo. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy, que te animes a hacerlo, que me lo hagas saber y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.